Bueno, mis hermanos, les invito a abrir el libro del Levítico, un libro que no citamos regularmente. Más de una vez me habrán escuchado decir que la doctrina, la práctica de iglesia no se traza con el Antiguo Testamento, tampoco con los Evangelios, ni el libro de los Hechos. Algunos dirán entonces ¿para qué están y para qué sirven? No, la práctica de iglesia, la doctrina de la iglesia se desarrolla en las epístolas. Allí están desarrolladas en cómo tenemos que funcionar en la casa de Dios, en la iglesia. ¿Qué es lo que hacemos con el Antiguo Testamento, con los Evangelios y los Hechos? Sacar enseñanzas muy ricas que se encuentran allí, que nos ilustran acerca de verdades espirituales. El libro de Levítico es un libro que tiene mucho que ver con todo el ritual judío. Hace muchos años, cuando los sacerdotes y los sumos sacerdotes entraban en la presencia de Dios para ofrecer por sí, por sus pecados, por el pueblo, toda aquella historia tan hermosa, primero el tabernáculo, después el templo, el sacerdocio, pero bueno, no lo tomamos como práctica, sino estaríamos con vestiduras largas y corderos, y bueno, como dice el himno, ya no hay más corderos, ya llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir a Levítico 21 y sacar de allí alguna enseñanza para nosotros, sin ponernos la ropa negra, ni la mitra en la cabeza y tantas cosas más. Como hijos de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que en ese espíritu leemos Levítico capítulo 21. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Los sacerdotes. Versículo 10. Y el sumo sacerdote, los sacerdotes eran de la tribu de Leví, y eran muchos, pero había uno que era el sumo sacerdote, que una vez por año entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, y ahí ofrecía por el pueblo lo que se llama la expiación, lo que hoy se recuerda como el día del perdón, pero bueno, falta el templo, falta la sangre, falta todo, ¿no? Qué dilema para el pueblo judío. Apenas lo que hacen ellos hoy es ayunar, pero falta la expiación, falta el cordero. El cordero no falta, el cordero ya vino, pero bueno, todavía no lo han visto. El sumo sacerdote, que era uno entre toda su familia de sacerdotes, verso 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, dice Dios. Una diferencia. Los sacerdotes, llegado el caso por un familiar, ellos podían acercarse a la persona muerta. Por aquel entonces la ley ceremonial daba que la persona que se acercaba a una persona muerta quedaba contaminado en el ritual, tenía que ofrecer algún sacrificio y demás. Los sacerdotes, si la familia era cercana, lo podían hacer. El sumo sacerdote no lo podía hacer ni siquiera por el padre, la madre, la familia, y da la razón, porque la unción de Dios tiene sobre su cabeza y él no se puede contaminar. La unción era un aceite especialmente preparado, Dios dio toda la indicación, se derramaba en la cabeza del sacerdote y era la unción, la figura de la mano de Dios sobre él, de la presencia de Dios en él. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, no? Ellos no tenían que contaminarse a causa de un muerto. Nosotros hoy no tenemos ese problema. Lamentablemente sigue muriendo las personas.
Siempre pienso en las ciudades más hermosas del mundo, todas tienen un cementerio. Es como la herida que deja allí el pecado de los hombres. Por más hermosa que sea la ciudad, tiene un cementerio. Bueno, toda esta ley se llama la ley ceremonial. El fin de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Nosotros ya no estamos sujetos a él. Pero hermano, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? El mensaje de esta mañana es que nos cuidemos la cabeza, porque nuestra cabeza también se puede contaminar, y no en el sentido ceremonial, sino en el sentido espiritual. Ellos habían sido ungidos, el sumo sacerdote, con un aceite especialmente preparado que representaba el Espíritu Santo. Pero nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, igual que la unción del Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo ha venido a vivir a nuestra vida. Y podemos contaminar nuestra cabeza. Yo pensaba en las cosas contaminadas. El agua es hermosa, pero cuando uno pasa por el riachuelo de esa agua no se puede beber. El libro de Reyes registra la vida del profeta Eliseo, estando con los hijos de los profetas, tuvieron hambre y uno salió a juntar allí por el campo algunas hierbas y encontró unas calabazas, las cuales se puso en el manto y las trajo y las cortó y las metió en la olla. Y bueno, estaban allí por comer y uno de repente gritó, hay muerte en la olla. Posiblemente no eran calabazas que se pudiesen comer, comestibles. Y alguien gritó, hay muerte en la olla, y se acercó el siervo de Dios, Eliseo, y pidió harina, la esparció sobre la olla y pudieron comer. La harina es una figura del Señor en el sentido que es el grano de trigo molido por nuestros pecados. El otro día en el retiro de matrimonios pensábamos quién era limpio lo inmundo. Nadie. Solamente la sangre del Señor Jesucristo. La presencia de Dios en nuestra vida transforma todas las cosas. Limpia nuestra cabeza de obras muertas, dice el libro de Hebreos, gracias, para que podamos servir al Dios vivo. Bueno, ¿de qué manera nos contaminamos nosotros? Bueno, no nos contaminamos en los velatorios. No nos contaminamos con una cantidad de cosas que indican ritual. Pero hermanos, nos contaminamos por tres vías fundamentales que están en la cabeza. Una son los oídos, las cosas que escuchamos. Las malas conversaciones, dice la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres. Otra traducción dice las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Es muy importante lo que entra por nuestros oídos, va directamente a la cabeza y al corazón. Con el oído se oye, la palabra de Dios se pone en el corazón, pero con el oído se escucha todo tipo de cosas. El libro de Proverbios dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves. Yo siempre me acuerdo de los bombones, por más que uno haya comido, ya haya comido el postre, haya tomado el café, ya haya comido un montón, alguien viene con una bandejita de bombones, y bueno, lugar para uno o dos, si son bombones, hay. Las palabras del chismoso son como bombones. Es muy difícil decir que no. A veces nos cuentan algo como de último momento, de última noticia, y es muy difícil decir que no. Hace muchos años San Juan Peremillos, en este mismo lugar, dice, cuando alguien me viene a contar algo, le digo, tiene que ver conmigo, lo puedo yo solucionar si hacía estas preguntas. Si no es así, no me lo cuentes. Y la verdad, hermano, que es un buen principio. Todos a veces contamos cosas y hablamos, uno habla y el otro escucha, pero tengamos cuidado porque por acá se contamina la cabeza, se contamina el corazón. Hablar de cabeza, hablar de corazón es hablar del ser interior, de nosotros. Nos contaminamos con ese tipo de cosas. Es preferible no escucharlas. A mí me hace mal. Y siempre me recuerdo de Samuel. Pasa que no tengo el tiempo de hacerme todas esas preguntas que son sanas, ¿no? ¿Tiene que ver conmigo? No. ¿Puedo yo solucionarlo? No. No me lo cuentes. No me lo cuentes porque tiene que ver con la vida de alguno, con la miseria de alguno, y realmente no me hace bien. No me hace bien porque es muy difícil después volver a mirar a esa persona de la misma manera de la que nos hablaron mal. Y si la verdad no tiene que ver con nosotros, y si nosotros no lo podemos solucionar, hermano, es preferible
cuidarse los oídos, no acercarse al muerto. Cuando en una tienda moría una persona en Israel, había vasijas con alimentos y había que taparlas para que no se contaminen. Bueno, hermano, en sentido espiritual, el muerto contamina. El pecado que mata, que hace daño, hermano, nos hace mal, nos ensucia los oídos. Y tenemos que cuidarlos porque son acceso directo al corazón. ¿Qué otra cosa nos contamina? Nos contamina lo que vemos con estos ojos maravillosos, obra de Dios en 3D, una obra maravillosa que todavía el ser humano no alcanzó a reproducir, el ojo. Maravilloso, pero tiene entrada directa al perfume. ¿Qué perfume? Perfume del Espíritu, hermano. Dice Pablo, nosotros somos olor grato de Cristo. Somos olor grato de Cristo. Bueno, los que se salvan, en los que no, es un olor de muerte. Pero yo he conocido hermanos, digo, estos hermanos, hombres o mujeres, con su presencia es como que perfuman el lugar. Tienen ese grato olor de Cristo. Uno dice, ¿cuál es el olor de Cristo? No sé, hermano, es algo espiritual, no se parece a ninguna fragancia conocida. Es la presencia de Dios, la plenitud que hay en ellos, que hace que, como que el aire sea distinto, se respira una atmósfera distinta, y así cuando alguien está muy mal, y también se respira una atmósfera distinta. Somos grato olor de Cristo, pero ese olor viene de un perfume, hermano, que se echa a perder con mucha facilidad. Muchas veces cito el pasaje de que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, todo un trabajo que Roberto conoce bien. Basta que caiga una mosca en el perfume, hay que tirar todo. Así una pequeña locura, dice la Biblia, al que es estimado por sabio. Hermano, el pecado ajeno o el propio lo que hace es echar a perder el perfume, la fragancia de Cristo, el estado saludable, espiritual de Dios, y oscurece todo y hay que tirar el perfume. Bueno, hay que llamar al de la harina, no hay que tirar el perfume. Ahí Eliseo, el siervo de Dios, esparció harina, el grano molido, la presencia del Señor. Transformó y pudieron comer las calabazas, que posiblemente serían venenosas, tóxicas. Bueno, cuando es así, hay que llamar al de la harina. Pero hermano, cuidémonos mucho de lo que miramos, en todo sentido. La palabra de Dios dice en Efesios, de algunas conductas que hoy son tan comunes en todas partes, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lamentablemente la gente en su ignorancia vive de cualquier manera y normalmente es una manera opuesta a la manera de Dios. Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, hermano, ¿qué será mirarlo? Es lo mismo. Es lo mismo. Hoy los cristianos con el televisor, y yo los arreglo, estoy hablando de mi fuente de ingresos y todo, prácticamente tenemos que prescindir un poco de noticias, un poco de noticias. Cuando yo era chico las noticias duraban media hora, el noticiero del mediodía. Media hora salía uno del Reporter Eso con una pelota enorme así atrás que parecía ser el mundo y decía eso, el Reporter Eso. Media hora de noticias y comunicadas, no interpretadas. Pasó esto, parecía que estaba muerto, que hablaba ni se movía. Ni un gesto, ni una editorial, nada. Anoticiado. Hoy tenemos noticieros las 24 horas del día en varios canales con las 4 mismas noticias de todo el día. Hermano, al margen de que nos puedan enterar, no se ensucian. Lo que vemos, esas imágenes quedan acá. Se habla de la memoria visual y aún se habla de la memoria olfativa. No sé si lo escucharon alguna vez. Pasar por algún lugar, percibir un aroma que nos traslada directamente a muchos que estamos grandes, a nuestra niñez. Si ese era el olor de mi casa. Yo cuando huelo jazmines digo, es el olor de Navidad. Porque mi mamá siempre tenía jazmines en la temporada de Navidad. Me traslada urgentemente. ¿Qué? La memoria olfativa. La nariz tiene memoria, el cerebro tiene memoria. Y allí guarda los aromas. Hermano, es instantáneo. Uno pasa, lo huele, o el olor de la comida, lo que sea.
cuanto más los ojos. Los ojos guardan imágenes que entristecen el Espíritu Santo que está en nosotros. Ya no somos uno, somos dos. El Espíritu Santo, como decía Nacho, ha venido a vivir a nuestra vida. El Señor dijo, vendremos con el Padre y haremos morada en Él. Obviamente lo hace por el Espíritu. El Señor mira de alguna manera por tus ojos y los míos lo mismo que ves vos. Ya no somos uno, somos dos. Miramos televisión los dos, miramos películas los dos, miramos internet los dos. Ponete a pensar, lo que estás mirando, ¿lo mirarías con el Señor sentado al lado tuyo? No, hermano, de ninguna manera. Ni con un hermano de la congregación. Si yo estoy haciendo algo, que si entra un hermano de la congregación lo tengo que dejar de hacer, por vergüenza del hermano, algo está mal. Le decía unos hermanos en una ocasión, con este tema de la televisión, mirá, terminamos mirando lo que miran nuestros hijos. Y es más o menos lo que se puede mirar. Y hasta por ahí nomás hay dibujos que están llenos de violencia. Y hoy, hermanos, revisá bien los que tienen chicos, los dibujitos que miran sus chicos, que hay mucho de maldad también en eso. Los ojos, miran. Guardarse los ojos. Qué difícil que es, ¿no? Qué difícil es. Especialmente a los que somos varones, que tenemos una sexualidad visual. En una ocasión, siendo jóvenes, le preguntamos a don Jorge Kramer, un hombre de Dios que ya está con el Señor, que andaba con el camioncito que bajaba y proyectaba la película y predicaba. Don Jorge tenía algunas frases recordables y los jóvenes de aquel momento le dijimos, don Jorge, ¿es pecado mirar a una mujer? Y don Jorge, con sabiduría de Dios, dijo, la primera vez no, la segunda sí. Y la primera es accidental, que apareció. Ya la otra, cuando hay que hacer así, qué sabiduría que tenían estos hermanos. Dijo, mira hermano, la primera no, la segunda sí. Tenemos que cuidar nuestros ojos. Decía Job, yo hice un pacto con mis ojos. Job 33. Hice un pacto con mis ojos acerca de lo que iba a mirar. Entonces nos contaminamos por lo que oímos, no contaminamos por lo que miramos y fundamentalmente, hermano, nos contaminamos por lo que hablamos. Mateo capítulo 15, estaban recogiendo espigas los discípulos para comer, estaban comiendo sin lavarse las manos. En el ritual judío ellos se lavaban las manos muchas veces y si no lo hacían no comían. Entonces criticaron al Señor diciendo, tus discípulos comen sin todo el tema del lavamiento de manos. Y el Señor les dijo, mire, lo que entra por la boca va al estómago, a los intestinos y va a la letrina. No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Porque de la boca salen los adulterios, los malos pensamientos, tantas cosas más. Y hermano, cuánto cuidado tenemos que tener con esto, que es una debilidad que tenemos prácticamente todos, la boquifloja, como le llaman algunos, tener el gobierno de lo que decimos, porque eso sí contamina al hombre. Eso echa a perder el perfume y nos deja en un estado después medio de confusión, porque no es un pecado grosero, es algo que tal vez hasta que uno puede estar medio habituado a decir ciertas cosas y a lo mejor con el tiempo se habituó a que el perfume ya no perfuma más. Y hermano, yo lucho con estas cosas, no se lo digo a ustedes porque yo no. No, yo lucho con estas cosas, con las tres. Lo que escucho, lo que miro y lo que digo. Y muchas veces me he ensuciado diciendo cosas, muchas veces me ensucié mirando cosas y otras tantas veces me ensucié oyendo cosas que tendría que haber hecho las dos preguntas que decía Samuel. ¿Lo puedo resolver? No. ¿Tiene que ver conmigo? No. No me lo voy. Estas tres cosas contaminan al hombre y nos echan a perder el perfume. Segunda Corintios 7, y ya vamos terminando. En el final del capítulo 6 se habla de las promesas de Dios. Dice, habitaré en medio de ellos, ellos van a ser mi pueblo. Es una realidad preciosa que vivimos nosotros. Dios camina en medio nuestro.
Dios está en cada uno de nosotros. Entonces el versículo 1 del capítulo 7 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es algo que tiene que ver con nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es una tarea que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tendremos que empezar a hacernos las dos preguntas, tendremos que mirar qué es lo que estamos mirando, porque eso pasa y después hay una memoria visual terrible, y tendremos que mirar bien lo que estamos diciendo. Y, hermano, dejar de decirlo. Nadie va a cerrar la boca por mí, la tendré que cerrar yo. ¿Y cómo lo hago? En el temor de Dios. En el temor de Dios, el cual Jorge nos refería tantas veces, que es el todo del hombre. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal, dice el texto. Saber que el Señor está mirando conmigo, saber que el Señor está en mi corazón cuando estoy hablando, saber que el Señor está en mi corazón cuando estoy escuchando. Escuchamos los dos. Hace muchos años cantaba Samuel, conocíamos como Sammy, un hermano con una hermosa voz, por la zona de Campana. La canción era Somos Dos. Somos dos, el Señor y yo. Ya no vivo solo. El Señor Jesús cerca de la cruz dijo: todos ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y, hermano, el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo, están con vos y están conmigo. Mira lo que vos mirás. Escucha lo que nosotros escuchamos. A veces como bombones, con cierta morbosidad. Porque lo hay, hermano. Hay un chisme, hay una novedad. Y nos agarra así, como esa picazón de escuchar. Queremos escuchar. ¿Qué, hermano, vamos a escuchar? La miseria de otro. No me lo cuentes. A veces pasan las conferencias. Nos encontramos con gente que hace mucho que no vemos. ¿Te acordás de fulano? No sabés lo que le pasó. No me lo cuentes. Y esta hermana, y resulta que esta hermana tenía... No me lo cuentes, no tiene que ver conmigo y no lo puedo solucionar. Y dentro mío hay alguien que mira conmigo, hay alguien que está conmigo cuando hablo y cuando escucho. Hermano, terminamos con una oración del Salmo 23. Ese salmo tan conocido. Unge mi cabeza con aceite. Señor, unge con aceite mi cabeza. Era la figura del anfitrión, la segunda parte del salmo. Prepara una mesa delante de mí, mi copa está rebosando y unge la cabeza con aceite. Era un refresco que se ponía sobre el visitante en aquellas tierras de tanto calor. Ese perfume, esa unción refrescaba la cabeza. Y aquellos que fueron pastores de ovejas, pero en serio, de ovejas, de animales, preparan en algún momento un aceite especial y lo ponen acá en el pabellón de la oreja de las ovejas, porque pastando en determinados lugares hay insectos que se le meten y la oveja se enloquece, se da la cabeza por todas partes, se golpea. Entonces nosotros tenemos una cera por naturaleza que impide el ingreso de este tipo de cosas. Amarga, horrible, y a veces no quisiéramos tenerla, pero es la que nos preserva de que se meta cualquier cosa en la oreja. La unción que hacía el pastor en el pabellón de las orejas de las ovejas le protegía, le daba bienestar. Bueno, hermano, yo sé que el Espíritu Santo ya ha venido y no vamos a decir nada que no conozcamos, pero en un sentido espiritual y figurado, digámosle al Señor esta mañana: Señor, necesito que pongas aceite, necesito que pongas harina, porque el guiso se me echó a perder y no se puede comer como el de los hijos de los profetas. Se puede comer, hermano, de vos, el Señor puede comer de mí, podemos mirar televisión juntos, podemos entrar en internet juntos,
O solamente apagamos, cambiamos la pantalla si entra el hermano, porque el hermano me ve. El Señor vive en mí. Con todo y con eso hay que lucharlo. Bueno, Señor, vamos a orar. Ungí mi cabeza con aceite. Yo sé que el Señor ya vino, que está en tu corazón, que está en el mío, pero a lo mejor está contristado. Yo creo que en muchos casos no es que los creyentes estamos en pecados groseros, pero este tipo de cosas han echado a perder el perfume del perfumista. No tenemos ese grato olor de Cristo. A veces, por el contrario, un amargor que otros esquivan, ¿no? Porque la persona cuando tiene estas características así, los demás lo empiezan a esquivar, porque tiene un olor feo. En cambio, estos hermanos que perfuman, estas hermanas que perfuman, yo a veces digo, tendrían que ser eternos. Hay gente que no se tendría que haber muerto nunca, porque realmente eran perfume medio nuestro. Quisiéramos tenerlo siempre. Bueno, que podamos ser nosotros uno de ellos. Hermanos, si el perfume se te echó a perder, si el guiso se te echó a perder, vamos a orar juntos ahora. Señor, esparcí tu presencia una vez más, la sangre que limpia, límpiame más y más de mi pecado, decía David, límpiame más y más con hisopo. El hisopo entraba y limpiaba, limpiame. Y volvió a derramar ese aceite de la unción. Es figurado, hermano. Ya lo tenemos claro. Pero yo lo necesito, aunque sea de manera figurada. Oramos al Señor. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estas cosas que fueron escritas hace tantos años, dice tu palabra que han sido para nuestra enseñanza. Y quisiéramos tomar enseñanza, Señor, en esta mañana de esto y no contaminar nuestras cabezas, porque nosotros también, así como el sumo sacerdote, tenemos, Señor, esta bendición de entrar a tu misma presencia, y así como ellos no se podían contaminar, Señor, sería bueno que nosotros tampoco lo hagamos. Ayúdanos con las cosas que escuchamos, ayúdanos con las cosas que vemos y con las cosas, Señor, que decimos. Saber, Señor, y recordar que tu presencia está en nosotros. Y si hemos contaminado, Señor, nuestras cabezas, y si se ha echado a perder el perfume tuyo, Señor, el perfumista, te rogamos, Señor, que unjas nuestra cabeza con aceite, con el aceite fresco, Señor, de tu bendición. Te lo rogamos dándote las gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor.